Bien, alabado sea el nombre del Señor. Darte gracias, José, por estar ahí, por haber conducido esta media hora de programa hasta llegar a las 10:30 para dar comienzo, ¿verdad? A un tiempo de devocional, de palabra, donde queremos, pues, cómo no, en esta noche ser de bendición para los hermanos con un mensaje, una palabra que venga de parte del Señor para infundirnos ese aliento, esa fuerzas, esas ganas de seguir adelante, estimulados por la palabra del Señor, que sin duda siempre es la fuente de nuestra inspiración para seguir luchando en esta vida contra vientos, contra marea y contra toda dificultad que viene, ¿verdad?, contra nuestras vidas. Y para ello, pues siempre como referencia, base, utilizamos la palabra del Señor, que es la fuente de nuestra inspiración, ¿verdad? Por la revelación que en ella hay de parte del Señor para con nosotros. Sabiendo que la palabra en sí, la palabra de Dios, tiene poder en sí con el simple hecho de lanzarla, de leerla, de entrelazar los textos bíblicos y predicar de ella. Se desata un poder en el aire, en el espíritu, que nos llena, nos ilusiona, nos transforma, nos quita el agobio, la opresión, las cargas, y produce en nosotros ese querer, ¿verdad?, y hacer su voluntad. Ese es el poder de la palabra, inexplicable para el mundo, que no ven en ella como el único medio para poder salir adelante en medio de las crisis, en medio de la soledad y del vacío que se crea en una sociedad o en una generación. Es el libro por excelencia que nos marca las directrices que tenemos que seguir, con esas pautas que va marcándonos el camino, con esas flechas de direcciones que nos informa cuál es la vida, la conducta, el carácter que tiene que tener un ser humano para llegar a su destino, que es el cielo. La gloria sea para nuestro Dios. Y en consecuencia a los tiempos que estamos viviendo, hermanos míos, quisiera decirles algo. Voy a estar poco tiempo, voy a estar 15 minutos lo más, pero quiero dejarle algo muy significativo, y es muy claro que estamos viviendo en un tiempo donde hay un vacío, tanto por el tema de la crisis que hay mundial ahora, de la enfermedad. También dejar reflejado la importancia de la necesidad que hay en el ser humano de tener un encuentro espiritual, un encuentro con el Señor, entregar sus vidas a Dios. A lo largo de las generaciones en la palabra del Señor vemos casos donde hay un vacío, un legado, ¿verdad?, humanamente hablando, de soledad, de vacío, de confusión, como ocurrió, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, ya saben ustedes, donde dice que no había ni rey, aleluya, ni había autoridad. Por eso el pueblo hacía lo que a bien le venía en gana a cada uno. Y es que donde no hay gobierno, donde no hay autoridad, donde no hay implantado una ley con autoridad, el pueblo, hermanos míos, se degrada y se crea ese vacío de gobierno y de dirección, y el hombre pierde sus rumbos. Y de esto es lo que quiero hablarle en este tiempo, en estos días específicamente que estamos viviendo, donde estamos viendo que hay un tiempo de confusión humanamente, de temor y de vacío, donde la gente están, ustedes observando al igual que yo, están nerviosos, están inquietos, están creando un ambiente social, si ustedes se dan cuenta, en el tema de los alimentos, en el tema de la enfermedad, en el tema de cómo saldremos adelante, qué haremos ahora, cómo mantenemos nuestras familias, si esto se prolonga por mucho tiempo. En ese momento de caos, en ese momento donde no ve el hombre salida por ningún lado, así
quiero destacar y sacar de la historia a un hombre, Primera de Crónicas, que nos da una enseñanza muy grande. En el 586, 590 aproximadamente antes de Cristo, hubo un nacimiento de un hombre que marcaría un tiempo donde su vida, ¿verdad?, reflejaría una gran enseñanza, y es la vida de un hombre que se llamó Jabes. En Primera de Crónicas, como le hemos dicho, en capítulo 4, versos 9 y 10, dice la palabra del Señor: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes a Dios, Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Dese cuenta, hermanos míos, que en este tiempo, en este mismo momento, la Biblia solamente, si ustedes se dan cuenta, desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 en adelante, solo vemos las generaciones que vienen, las generaciones que van, nacimiento, engendramiento, pero no hay nada relevante en este periodo exactamente. Y en este momento hay un hombre que nace, hay un niño que nace en medio de este caos, en medio de este alboroto social, en medio de este vacío, y este hombre se llama Jabes. Jabes es un hombre que la palabra del Señor nos dice que tuvo muy claro, el día que tuvo conciencia de lo que estaba aconteciendo, en su nacimiento tuvo, ¿verdad?, ya un propósito. En su nacimiento también él estuvo destinado para algo, y en su nacimiento él vivió el cumplimiento de ese propósito y ese destino que él se marcó en su vida. Y es que, para empezar, hermanos míos, todo hombre tiene que tener un propósito en la vida, independientemente de cuál sea la circunstancia y el momento social o espiritualmente que esté viviendo la iglesia o la humanidad. Nadie destacará, aleluya, nadie destacará si no tiene un propósito, un destino y un cumplimiento al que llegar en su vida. La palabra de Dios nos dice en el verso 9 que este nacimiento en la historia marcaría su tiempo y su época como un hombre relevante por lo que aconteció. Uno de ellos fue Jabes, el hombre que fue relevante en su tiempo, el hombre Jabes que en su tiempo marcó esa época para destacar. Y es curioso, hermanos míos, porque Jabes significa tenido con dolor. Jabes es un hombre que nació en dolor, por eso su madre le llamó Jabes. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y nos dice que su madre lo tuvo realmente con dolor. Quiero decirles, y déjenme de interpretar esta tarde, esta noche, la palabra de Dios para hacer una aplicación a nuestras vidas, de que el Jabes que no nace desde sus orígenes, desde sus entrañas, desde sus sentimientos más profundos, con dolor en lo que quiere llegar a conseguir en medio de su sociedad, en medio de su época, donde le ha tocado nacer y vivir, nunca destacará, porque todos los grandes hombres de Dios en la historia se forjaron en el dolor, en el esfuerzo, en el sacrificio, llámelo como quiera, para poder destacar y marcar un tiempo de cambio. Ilustre fue Jabes. Ilustre dice ser de una persona noble y distinguida o destacada, porque fue más ilustre que sus hermanos, es decir, sus hermanos nacían, sus hermanos morían, sus hermanos se reproducían,
y no había otro acontecimiento más relevante en ese tiempo, sino solo ser, crecer, multiplicarse, morir, pero no había nadie que se propusiese en ese tiempo decir, basta ya, esto no puede continuar así, tiene que haber un cambio, esto no puede marchar de esta manera, tenemos que marcar la diferencia. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, es decir, sus hermanos no quisieron destacar, sus hermanos no quisieron ser en ese tiempo gente que produciesen un cambio en su sociedad, un cambio en la vida espiritual, un cambio en su ciudad, en su nación, en su propio hogar. Pero Jabes, dice la palabra de Dios, fue más ilustre. Fue una persona distinguida, es decir, persona conocida por haber hecho algo importante o sobresaliente en alguna actividad. Esto quiere decir ilustre. Ilustre es la persona que tiene una relevancia por una actividad que lleva en concreto en su tiempo, que destaca en medio de la apatía, en medio de la forma de vivir de los demás, que ni impacta, ni cambia, ni marcan un camino para que los demás puedan seguirles como líder. Pero Jabes, dice la palabra de Dios, que sobresalió en su tiempo en lo que él se propuso, y es que se marcó un propósito, se marcó un destino y llegó al cumplimiento de él. ¿Saben por qué? Porque Jabes, dice la palabra de Dios, que invocó al Dios de Israel. Y es que realmente la política no puede ser ilustre en este tiempo porque va desenfocada del que realmente puede conceder o darle el poder para crear un cambio social. Lo que es el sistema de gobierno no está funcionando porque no están basados en la palabra de Dios, y todo lo que no está basado en la palabra de Dios flaquea, perece, no llega a ningún lado, no tiene futuro. Pero Jabes destacó en sus principios, sus orígenes, por 3 puntos muy importantes. Porque nació desde sus comienzos con dolores. Y es que todo lo que duele, hermano, todo lo que es sacrificado, todo lo que tiene que pagarse un alto precio, todo lo que se pierde en la oscuridad de la soledad, del vacío, de su cámara secreta, donde cierra su puerta, donde se sacrifica, todo ese dolor, toda esa abnegación, todo ese sacrificio que nace y surge de la abnegación, del sacrificio, del dolor, tiene que producir un cambio social. Todo lo que se sufre para tenerlo, hermano, es algo de valor. Y así fue Jabes. Fue un hombre que su madre lo tuvo con dolor, y es que el propósito del dolor no es otro sino cultivar en el futuro un terreno para que se pueda sembrar y dar fruto. Cuando el arado es pasado por la tierra, los surcos que se abren en la tierra dividen y parten la tierra, deja camino para que la semilla pueda ser sembrada y que esa semilla produzca fruto a 100 por 1. Así Jabes fue desde su nacimiento un hombre que se asoció con el dolor y el sacrificio, se asoció con el esfuerzo y el empeño de destacar en su tiempo, aunque los demás no le estimularan, ni le animaran, ni estuvieran a la altura de la demanda, ni se pudiese acercar a uno para apoyarse y seguir adelante en esa labor que él se emprendió. Y es que todo nacimiento crea desde sus orígenes un dolor. Por eso destacó Jabes, hermanos míos. Destacó en su nación, destacó en su tiempo y destacó en su forma de vivir. Porque Jabes se propuso algo: invocar a Dios, al Dios de Israel, y le pidió 3 cosas. Si me dieres primero la bendición
Porque él entendió, hermanos míos, que sin el respaldo, que sin la bendición, que sin el apoyo, que sin el apremio, que sin el reconocimiento, que sin el sello de Dios ante lo que quería emprender, nunca podría obtener el propósito que se había propuesto en su vida. Él siguió pidiéndole, y en lo segundo que le pidió fue que le ensanchase su territorio, que le ensanchase el territorio, porque él entendió que para destacar en el medio de la sociedad donde le había tocado vivir, era imposible destacar, hermanos míos, con un territorio reducido de alcance, con un territorio de opresión, de estrechez, y él entendió que si la bendición de Dios estaba con él, necesitaba amordar el habitáculo, gloria al Señor, conforme a la grandeza de al Dios que estaba invocando. Él entendió que Dios era grande, y para que lo que él iba a recibir, el territorio que él necesitaba, tenía que ser grande. Su corazón tenía que estar a la altura de las exigencias de lo que Dios quiere hacer. Su corazón tenía que estar preparado para la obra que él quería hacer, pues él se propuso en su época, en su tiempo, impactar en su sociedad, alcanzar el máximo nivel, aleluya, en su vida de alcance, para cambiar a todos sus hermanos. Y si tu mano estuviese conmigo, ¿para qué, hermanos míos? Porque es necesario, hermanos míos, que la mano del Señor esté con nosotros, porque la bendición de Dios se procura, el territorio se ensancha, pero si el respaldo, el cuidado, la protección de Dios no está con nosotros, nos malogramos, nos pervertimos por causa del poder, nos desviamos por falta de humildad. Y Jabes supo y entendió que el mal tenía que estar fuera de él. Dijo: librarás mi vida del mal, apártame del mal para que no me dañe. Porque no hay nada más peligroso, hermanos míos, en potencia, que un hombre con la gloria de Dios en él, que Dios lo está usando, que está procurando un cambio, pero que no tenga control y dominio propio por el Espíritu Santo en él, para decirle: cuídate, ten cuidado. La vanagloria, el orgullo, la prepotencia, el ser superior a los demás. Hermanos míos, Jabes entendió que para llegar a alcanzar su destino tenía que ser guardado por Dios. Por lo tanto, el que es engendrado de esta manera tan especial en el Señor sabe lo que pide, sabe lo que quiere, sabe hacia dónde se dirige. Porque nadie, hermanos míos, gloria al Señor, que no sabe lo que pide bajo la voluntad perfecta de Dios, será como la ola del mar que va y viene, y de ahí que piden mal y no reciben, porque piden para gastar en sus deleites y no para hacer la voluntad de Dios. Sabe lo que quiere, hermanos míos, porque el que sabe lo que quiere, como Jesucristo dijo: yo no he venido para lo mío, para cumplir mi voluntad, para mis deleites, sino para hacer la voluntad del Padre. Esos son respaldados y oídos por Dios. Y aquellos hermanos míos que saben hacia su dirección en la que tienen que encaminarse con lo que reciben de Dios, como Jesús, que en cierta ocasión dijo y enderezó su rostro, afirmó su rostro hacia Jerusalén, porque él sabía que su destino no era otro, sino
entregar su vida, aleluya, para que otros en su tiempo, en la etapa de su vida, en la historia donde él nació, se creara un antes y un después, como el Jabes celestial que oró al Padre en el Getsemaní y le dijo: hágase tu voluntad, tengo mi propósito, tengo mi nacimiento y tengo mi destino, que no es otro sino morir por la humanidad y crear un antes y un después. Por lo tanto, hermanos míos, el crecimiento y la extensión, el avance en el Señor siempre estará fundamentada y basada, originada en el dolor que lo hemos representado en el sacrificio, en la negación y en la entrega para cumplir la palabra del Señor. Jabes supo desde el principio destacar entre sus hermanos, porque él entendió algo, que por el simple hecho de que si sus hermanos no querían buscar a Dios, no querían pagar el precio, no querían destacar en la lectura, en el ayuno, en la oración, en la comunión con Dios, a él eso no le iba a servir para que su entrega, su visión de lo que él quería conseguir le mermase ni por un momento. Si sus hermanos no quisieron destacar, él no usó eso como una excusa para decir: bueno, nadie hace nada, nadie se emprende, nadie crea el camino como tenemos que caminar. Pero Jabes no dijo eso, sino que Jabes fue más ilustre, más destacado por la obra que llevó en su tiempo a ejecutar sin necesidad de nadie. Jabes sabía que para destacar no podía depender de sus hermanos, los cuales no estaban dispuestos a marcar una época juntamente en unidad con él. Pero dicho sea de paso, hermanos míos, que hoy no necesitamos solo a un Jabes que abra brecha y que diga: este es el camino, yo me sacrifico, yo me esfuerzo, sino que creo que ha llegado la hora, y la hora es, hermanos míos, de que se levanten muchos Jabes, que tengan claro un propósito, hermanos míos, que tengan muy claro y definidos en sus vidas un destino, y que tengan muy claro y definido el cumplimiento del por qué están en su vida, en esta vida, para qué han nacido y hasta dónde tienen que llegar. Por lo tanto, Jabes también tuvo, hermanos míos, que entender algo, al igual que nosotros en este tiempo, que si queremos producir un cambio en este tiempo que nos ha tocado vivir de tanta incertidumbre, de tanto desconcierto, de tan poca espiritualidad o gente que destaque para ser gente, hermanos, ilustre, que destaquen por una labor específica en su tiempo, nosotros queremos decir desde aquí, animarles a todos en el nombre de Jesús: anímense, levántense, unámonos y seamos de aquellos que invocan a Dios y le piden: Señor, ensancha mi territorio, dame tu bendición y guárdame del mal. Y de ahí que Dios, dice la palabra de Dios, y termina el texto que he querido reservarlo para el final, dice la palabra de Dios: y le otorgó Dios a Jabes lo que pidió. Porque hay algo cierto y seguro, hermanos míos, y es que cuando hay un pueblo, cuando hay siervos de Dios, cuando hay gente dispuesta a destacar por alguna labor que sobresale de lo normal, que no se conforman al mundo en el que vivimos, que no se conforman al tiempo ni al siglo en el que estamos, que no les sirve como excusa el que otros no busquen, no hagan o dejen de hacer, hay un grupo de hombres que están invocando a Dios y le están diciendo: Padre,
úngeme, lléname de tu espíritu. Sé que no es fácil, voy a voy a pagar el precio, voy a tener dolores por llegar a alcanzar, aleluya, la unción, el bautismo en el Espíritu Santo, lo que tenga que recibir, pero voy a luchar por ello. Y hasta que no lo consiga, no voy a parar. Y me he propuesto que en mi vida, que en mi nacimiento, que en mi caminar por esta vida, en mi paso por este mundo, mi vida sea escrita en los anales de la historia y en el libro del Cordero de Dios, que mi vida fue útil, que fue una vida que propuso cambio, que fue una vida que impactó en mi sociedad y entre mis hermanos como un estímulo para decirle, adelante, adelante, que hay una meta que conseguir y hay un propósito que alcanzar. De cierto, hermanos míos, decirles que todos aquellos que oran de esta manera y con esta voluntad y con este propósito, les termino el texto leyéndoles y diciéndoles, y Jabes fue oído por Dios y Dios le otorgó a Jabes lo que pidió. Que Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche y espero en estos 25 minutos que he estado compartiendo con vosotros un mensaje de ánimo, de esperanza y de ilusión para que se apasione por llegar a más, que le haya sido de bien en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga a todos.